Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Para empezar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el imperio por el crimen de lesa majestad. Sus seguidores, después de su muerte, le concedieron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue configurado como un Dios de promesas. El autor del Evangelio atribuido a Juan presenta a Jesús como un Dios hecho carne, a un Jesús glorificado y entronizado, digno de ser adorado. Basado en esa visión idealizada del Galileo eliminado, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7, dice Jesús cuanto sigue: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. El cuarto evangelio canónico no es un libro histórico ni biográfico de Jesús, sino un escrito teológico con la ideología religiosa de una comunidad en particular. Por tanto, el autor del texto atribuye a Jesús el eslogan del grupo, creado para hacer proselitismo y ganar adeptos. Pero el Galileo no deseaba crear un movimiento religioso, sino un movimiento armado que enfrentara al poder romano para liberar a su pueblo. Sin embargo, sus seguidores reconfiguraron la imagen y el discurso de Jesús. Y aunque Jesús como judío murió por su ideal independentista, murió sin pensar que sería convertido por sus adversarios romanos en el Dios del imperio, en el Dios de los cristianos. La nueva versión del Jesús teologizado es presentado como un Dios soberano que ordena a su pueblo por él escogido a seguir sus instrucciones, con la promesa de que cualquier pedido que le formulen será atendido positivamente, siempre y cuando el peticionante satisfaga las dos condiciones establecidas por el Galileo rediseñado. Si permanecen en mí, dice Jesús. Esta es la primera condición exigida al discípulo: ser leal a su persona, lealtad a Jesús. Para establecer esta norma, el autor habrá considerado la legendaria traición de Judas y, para evitar que se repita, fija como primera condición la lealtad a Jesús, porque si el discípulo es leal, estaría dispuesto a hacer todo lo que le ordene su líder, cualquiera sea la naturaleza y el objetivo de su mandato. El discípulo es adoctrinado para demostrar su lealtad al Jesús divinizado, siendo leal al grupo al que pertenece, donde ser leal a Jesús equivale a ser leal al líder de su comunidad. Centremos ahora nuestra atención en la persona que impone la condición, en Jesús el Galileo, cuya misión fue liberar a su pueblo del yugo romano. Sin embargo, su proyecto independentista armado fracasó. Fue abandonado por sus discípulos, por la multitud que le seguía y por su Dios en quien creía, y terminó ejecutado en el madero por los romanos. Con su derrota y muerte, no tiene sentido ser leal a un difunto. Es irracional pretender ser leal a alguien desaparecido, a un individuo ausente, a un ser humano que ya no existe. Tras su muerte, sus seguidores de la comunidad del Cuarto Evangelio resignificaron su vida y escribieron en su nombre que Jesús había afirmado ser el enviado del Dios Padre, que el Padre está en él y él en el Padre, que la comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Sin embargo, la historia demuestra que estas palabras puestas en boca del Galileo eliminado carecen de autenticidad y veracidad, y que es un producto de la fantasía teológica, de una ficción religiosa que no puede ni debe ser acatada, porque son afirmaciones artificiales, tendenciosas y vacías. Segundo, si mis palabras permanecen en ustedes.
Ser leal no es suficiente para obtener la recompensa ofrecida por el Dios generoso. Deberá también obedecer las enseñanzas o instrucciones impartidas por el Galileo. Pero Jesús pasó más de 3 años y medio criticando la ley y las costumbres judías, condenando a los líderes políticos religiosos de su pueblo, sin aportar nada más que la amenaza y el odio. Pero tales consignas vergonzosas y perjudiciales no se leen ni se enseñan, sino que intencionalmente se evitan con el fin de proyectar una imagen falsa del Galileo, de un Salvador compasivo, que por cierto no salvó a su pueblo ni se salvó a sí mismo, pero a pesar de su completa derrota, irónicamente le nombraron el Salvador del mundo. Por otro lado, Jesús mintió al sumo sacerdote y a sus acompañantes, asegurándoles que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Nadie vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Así también, nadie vio a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Jesús no tiene palabra, carece de credibilidad y su falsedad se registró en el libro considerado inspirado y sagrado por sus seguidores. Los delirios de Jesús el Galileo fueron sustituidos por los de Pablo, y los escritos de Pablo constituyen la base de la doctrina de los diferentes cristianismos, desde su origen hasta nuestros días. Además, la figura de Jesús presentada en los evangelios sinópticos fue sustituida por una imagen elaborada por Saulo de Tarso, el Cristo de Pablo. Con este marco imperante en las comunidades cristianas, el discípulo es adoctrinado para obedecer las creencias de su grupo, las que supuestamente representan las palabras de Jesús el Galileo. El discípulo así cree que está obedeciendo las enseñanzas de Jesús al obedecer la doctrina del grupo al que pertenece, lo que obviamente constituye un engaño. En otra observación, debo puntualizar que la frase mis palabras es bastante general, porque incluye todo, sin resaltar lo que pueda ser útil para el seguidor ni señalar lo que es importante para Jesús. Con este método es difícil evaluar y ponderar los resultados. Jesús no establece objetivos ni para él ni para sus seguidores. Simplemente promete y promete mucho a quienes sean leales y obedientes a él. A estos les invitan a que le pidan lo que quieran y lo conseguirán. El Dios Jesús es bastante generoso y promete demasiado, pero no olvide que este Jesús es un Dios idealizado, un Dios teologizado, creado artificialmente para atender el interés de una comunidad específica, la de retener al rebaño e incrementar el número de ovejas. Al decirles pidan lo que quieran, Jesús demuestra que daría cualquier cosa a cambio de la lealtad y obediencia de sus seguidores, evidenciando que no tiene credibilidad. Por eso promete tanta recompensa, porque sin ella poca gente le seguiría. Esa falta de confianza por parte del pueblo en la persona y en la palabra de Jesús fue expuesto ante su primo Juan el Bautista, el precursor de su proyecto libertario, el heraldo que anunciaba su reinado mesiánico. Jesús se mostró indiferente con el Bautista cuando estuvo preso, le abandonó a su suerte y fue decapitado. Y en vez de asistir a su entierro, se marchó lejos de allí, demostrando su falta de sensibilidad humana y su impotencia para resucitar a su primo. Para cubrir esa conducta cruel del Galileo, se creó la narrativa de la muerte de Lázaro, donde Jesús llora desconsoladamente y, según el autor, un hombre exagerado, escribió que amaba mucho a su amigo que había muerto hacía 4 días y le devolvió la vida, aunque el cuerpo hedía por el avanzado estado de descomposición. Pero a Juan el Bautista, Jesús le negó la oportunidad de sacarle de la prisión. Jesús evadió su responsabilidad y, según Mateo 11, dijo a los mensajeros lo siguiente:
Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. En otras palabras, le mandó decir: no te preocupes, Juan, tranquilo, primo, vas a morir, pero yo te voy a resucitar. Mientras tanto, consuélate con esta frase: dichoso el hombre que no halle tropiezo en mí. Feliz el hombre que no duda de mí. Jesús se comportó con Juan el Bautista como un hipócrita desalmado. Este Jesús es el que efectúa tamaña promesa, como recompensa a la lealtad y obediencia de quien se rinde ante su generosa oferta. Esta es la persona que promete a sus seguidores darle todo lo que quieran a cambio de lealtad y sumisión. Pero Jesús solo establece las dos condiciones para que sus discípulos obtengan sus deseos. No se compromete en decir cómo ni cuándo, ni si la entrega será inmediata o con demora. Y ante la incertidumbre, sus seguidores viven rogando y con el mazo dando, porque Jesús solo promete, y el que le crea que espere, aunque sea toda la vida. Por tanto, al igual que Juan el Bautista, sus seguidores deben consolarse con la promesa de que su petición les será otorgada algún día. Y mientras esperan ese día, debían recordar el consolador mensaje: dichoso el hombre que no halle tropiezo en mí. Pero como nadie querría seguir la instrucción de un Mesías fracasado, Jesús chantajea a sus discípulos ofreciéndoles el oro y el moro para que se sometan a sus enseñanzas, aunque sus instrucciones no den otro resultado más que la ilusión y la pérdida de tiempo. Les dice: pidan lo que quieran para que se sujeten a sus principios, aunque no tengan sentido. Les dice: pidan lo que quieran para estimularles a obedecer sus mandatos, aunque el pedido nunca llegue, aunque las peticiones jamás se obtengan. Jesús ofrece mucho porque no tiene credibilidad y no le queda más remedio que comprar la voluntad de sus elegidos con una gran promesa. Al final, pedir no cuesta nada. Lo que sí cuesta es creer que cualquier pedido será atendido. El Dios Jesús, además, al exigir lealtad y obediencia mediante una promesa, menosprecia a sus seguidores y les manipula para obtener su propio beneficio, y hace caso omiso a su compromiso al no cumplir con lo prometido. El Jesús del Evangelio de Juan se aprovecha de la buena fe de la gente que deposita su confianza en su persona, en sus palabras y en su promesa. Juan le hace prometer a Jesús, consciente de sus limitaciones, convencido de que nunca podrá otorgar a sus seguidores cualquier pedido que le hagan. En síntesis, Juan miente y le hace a Jesús mentiroso. Los seguidores de Jesús, atraídos por la promesa de pedir cualquier cosa y conseguirlo, muerden el anzuelo y pasan a adular a Jesús con alabanzas y oraciones lisonjeras, con la esperanza de que su petición sea concedida incluso lo más pronto posible. Jesús establece una relación enfermiza y peligrosa, impulsada por el interés del discípulo en la generosa recompensa y no precisamente por la persona y enseñanzas de Jesús. En cualquier caso, Jesús compra la voluntad de sus seguidores con una jugosa promesa ilusoria. Lo cierto es que ambos engañan, el que promete demasiado y el que confía demasiado en la promesa. Por otro lado, Jesús no se preocupa con las necesidades reales de sus seguidores, sino que le promete lo que ellos quieran, lo que ellos escojan pedir, y no precisamente lo que les haga falta o necesiten. No cabe duda de que la abrumadora mayoría de las peticiones se centran en bienes materiales para garantizar el bienestar del creyente y la existencia del grupo religioso mediante la colecta de diezmos y ofrendas. La religión en general y el cristianismo en particular
funciona a través de exigencias con promesas de recompensa, de sujeción mediante promesas, del sometimiento a cambio de galardones. Constituyen las dos caras de una moneda, en un lado la obligación y en el otro la promesa de un premio. Es una relación coercitiva de trueque, de que si haces lo que me agrada, te daré lo que te gusta, que si me obedeces, puedes pedir lo que quieras. Con esta condición establecida por el autor, en el nombre de Jesús, el seguidor del Galileo se somete al pensamiento y conducta exigidos por el grupo que le pescó, y se somete de buena fe, ilusionado con quien promete y por lo que le promete. Así queda atrapado en el cepo de una ideología religiosa que opera con demandas a cambio de promesas. Este mecanismo domina la mente del creyente, quien cree ciegamente en quien promete y en sus promesas, a tal punto de perder completamente su capacidad de razonamiento y de cuestionamiento. Se convierte en una oveja torpe y ciega que para avanzar en la vida necesita ser guiada y alimentada con más y más promesas constantemente. Este método está presente en cada libro de la Biblia cristiana o Nuevo Testamento, donde una persona es conducida a través de un brete de promesas hasta un rebaño cercado de promesas que aguarda ansiosamente el cumplimiento de tales promesas. Pero como la gran promesa del Galileo es solo una oferta teológica, una promesa ilusoria, los seguidores de Jesús sin duda se habrán sentido engañados. Es entonces cuando se escribe una explicación para corregir y cubrir la gran mentira del Dios Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El nuevo Dios, creado por y para el Imperio Romano, el Dios de los cristianos, no puede aparecer ante los ojos de sus seguidores como un mentiroso, como un estafador de la fe. Delante de tamaño engaño, el autor de esta epístola, en un malabarismo teológico, en una jugada apologética, intenta ocultar la promesa tramposa formulada por el Dios Jesús, el Dios de la comunidad que produjo el cuarto evangelio. Recuerde que el Dios Jesús había establecido dos condiciones para que sus seguidores le pidan todo lo que quieran y lo consigan. Pero ahora tenemos una tercera condición, una nueva condición que cambia completamente lo establecido por el Galileo. Según esta epístola, Jesús no puede otorgar a sus seguidores todo lo que le pidan, aunque sean leales y obedientes a él. Ahora, la petición debe coincidir con el plan del que promete, lo cual es semejante a jugar a las escondidas o a las adivinanzas, porque es improbable que coincida. Si el Dios Jesús de los evangelios es notoriamente contradictorio, imagínese al Dios Jesús quien supuestamente opera desde la diestra de su Dios Padre. No puede ser diferente. La corrección de los dichos de los personajes bíblicos se sigue haciendo en nuestros días por dos vías diferentes, pero conectadas. La primera es a través de las editoras confesionales, al producir una versión de la Biblia armonizada con su respectiva doctrina. La segunda vía es el púlpito, donde el expositor procede de la misma forma que el escritor de la epístola de Juan, porque corrige en su homilía todo aquello que pueda despertar a las ovejas de su profundo sueño. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del escritor español Francisco de Quevedo: nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.